Perfecto. Bueno, entonces ya saben que vamos tomando apuntes, ¿cierto? Entonces tenemos acá. Ahí están viendo bien, ¿cierto? Tenemos el ciclo de vida de un helecho. De los helechos podemos decir que son las mismas pteridofitas. Mírenlas acá. Son las mismas pteridofitas, ¿correcto? Las pteridofitas, dentro de ellas la clasificación de helechos, podemos decir que son plantas muy antiguas. De las primeras plantas que existieron en el planeta Tierra fueron los helechos, ¿sí? Es decir, que el planeta Tierra estaba como poblado de gran cantidad de helechos. Eran plantas muy sencillas y que se reproducían fácilmente, ¿sí? De ahí hubo procesos evolutivos para formar las plantas con semillas, las que hoy en día conocemos como las angiospermas, que son plantas con flor. Bueno, entonces recuerdan que la clase pasada, perdón, acá les agrando, la clase pasada hablábamos de los helechos y decíamos que cuando nosotros veíamos por la parte de atrás en el en vez, perdón, de la hoja, veíamos como una especie de punticos. Esos punticos los llamábamos soros y dentro de ellos decíamos que iban a estar los gametos, tanto gameto femenino como gameto masculino. Esos gametos normalmente iban a salir al exterior en forma de esporas, por un proceso llamado esporulación. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí o no? Entonces tenemos, mire, en la figura 10, que es esta figura, se observa el ciclo de vida de un helecho. El esporangio, ubicado a la derecha, mírenlo acá, el esporangio, mírenlo acá, que es este mismo, que se encuentra dentro de, mírenlo acá, dentro de él se encuentran unas estructuras llamadas, ¿qué? Esporas. Recuérdenme, si aparece una N, así como esta N que está acá, ¿en qué estado están estas células? ¿Estado neutro? Neutro. No, en estado gamético, es decir, son gametos. Es decir, que tienen la mitad de cromosomas del organismo normalmente. Entonces recuerden, yo tengo 46 cromosomas en cada una de mis células, pero las células de mi sistema reproductor, como son mis óvulos o como son en el caso de los caballeros, los espermatozoides, no van a tener 46, sino la mitad. ¿Qué cuánto es? 23. Recuerden que esta capacidad de tener la mitad de cromosomas hace que cuando haya una unión de estas dos células para formar un cigoto, se complete la cantidad de cromosomas que debería tener el organismo. Y por eso tienen características tanto del padre como de la madre. ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Entonces, estas células que son esporas tienen la mitad de información de las células normales. Miren, acá hay una docena. Entonces, el proceso empieza cuando a nivel del esporangio hay una ruptura. ¿Ven que ahí hay una ruptura? Y esa ruptura hace que salgan esporas. ¿Hasta ahí vamos claros? Miren de dónde sale el esporangio, de los soros. Miren, entonces esos soros se rompen y empiezan a producir esporas. Esas esporas, vamos acá, miren, se producen esporas haploides, es decir, con la mitad de cromosomas de la especie normal, que luego son liberadas. De las esporas se desarrollan gametofitos haploides, mírenlos acá. Entonces, aquí está el gametofito haploide, este que tiene como forma de corazón, es un gametofito haploide. Este gametofito haploide es como la recopilación de varias esporas que han salido del esporangio. ¿Correcto eso? Bueno, en muchas especies los gametofitos solo tienen unas pocas capas de células y adoptan una forma similar a un corazón. De la superficie inferior del gametofito aparecen unos filamentos que se llaman como rizoides, que penetran al suelo. Entonces, miren, vamos acá. Aquí en la parte inferior, después de que se forma el gametofito, miren, después de que se forma el gametofito,
que el gametofito es como una agrupación de esporas que están protegidas por unas capas que les permiten mayor supervivencia en el medio. Este gametofito forma unas pequeñas raíces. Esas raíces, que se llaman rizoides, les permiten un anclaje al sustrato para poder realizar su proceso de reproducción. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, en la superficie interior del gametofito hay arquegonios. Entonces, mírenlos acá. Aquí encontramos los arquegonios, mírenlos. Encontramos arquegonios, estructuras con forma de botella, ¿listo? Que contienen los gametos femeninos, ¿listo? Y los anteridios, que contienen los gametos masculinos. Entonces, aquí mismo se van a formar gametos masculinos y gametos femeninos. Entonces, los gametos femeninos van a ser ¿quiénes? Van a ser las estructuras con forma de botella que contienen los gametos femeninos. Bueno, van a ser los arquegonios y los anteridios que forman los gametos masculinos. Miremos a ver si acá hay un anteridio. Acá se muestran los anteridios y aquí se muestran los arquegonios. Anteridios y arquegonios. Anteridios para los gametos masculinos y arquegonios para los gametos femeninos. Este arquegonio, el que tiene como forma de botella, mírenlo acá, acá siguió la secuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser fecundado por un anteridio, y en el anteridio se va a formar un cigoto, o acá mismo dentro del arquegonio se forma un cigoto, miren. Entonces aquí ya nos aparece como 2N. Ese 2N significa que las dos esporas, tanto femenina como masculina, se unieron ya para producir una nueva planta en este caso. Y entonces se empiezan a formar ramificaciones y se empiezan a formar gametofitos jóvenes, ¿sí? Gametofitos jóvenes, pero en este caso ya no N, sino 2N, es decir, resultado de las dos células sexuales. Y empieza a nacer nuevamente, miren, un helecho. ¿Correcto? Entonces, miren el ciclo de vida del helecho. Recordemos, planta sin semilla. Hay una estructura que se llama esporangio, que nosotros conocemos como soros. Allí vamos a encontrar gran cantidad de esporas. El esporangio, cuando madura, se rompe y produce esporas. Estas esporas forman un gametofito joven N, es decir, con células que aún no han sido fecundadas. Este gametofito forma rizoides que les permiten anclarse a la superficie donde se encuentran para poder tomar nutrientes y que puedan reproducirse fácilmente. Dentro de este gametofito se están formando dos estructuras. Una que son los arquegonios, mírenlos acá, el arquegonio, y otra que son los anteridios, mírenlos acá, ¿listo? Estos son los anteridios. El arquegonio es la parte femenina de esta planta y tiene forma de botella, mírenla acá. Este arquegonio, cuando es colonizado por el anteridio, ¿listo? Va a formarme algo que yo conozco como cigoto, es decir, la unión de dos células sexuales. Y cuando se empieza el proceso de fecundación, se forma nuevamente un gametofito, pero ya diploide, es decir, resultado de la fecundación, que va a empezar a producir una planta joven. Y finalmente se forma el helecho, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿O no? Bueno, esos son los gametofitos. Jimmy, la cámara siempre hay que tenerla activa, no cada vez que la profe quite la cámara. Esteban, no hay cámara prendida, por favor, préndela. Gracias. Entonces empiezo a preguntar, ¿qué es un esporangio, Cristian? ¿Qué es un esporangio aquí en estas plantas? Míralo acá, yo te voy señalando y tú rápidamente vas deduciendo qué es un esporangio.
El esporangio es donde se encuentran las células sexuales del helecho. Muy bien, sí, señor. ¿Cómo se producen las esporas, Diego Bravo? Diego, mira, voy acá. ¿Cómo se producen las esporas y qué son esporas? ¿No? Hugo, ¿cómo se producen las esporas y qué son esporas? Suelo ¿Se, y se producen qué? Perdóname. cayendo al suelo y reproduciéndose. Bueno, pero ¿cómo se producen? Laura, ¿cómo se producen? No sé, profe, Miren acá. Por la ruptura del esporangio. Miren, vamos en el esporangio y miren qué pasó acá. Dentro del esporangio se produce una meiosis y el esporangio se rompe. ¿Sí puede ver acá que está roto? Entonces se rompe y produce esporas. Sergio, ¿qué tipo de esporas se producen ahí? Se producen esporas em, de esporas que son, que son, que son haploides, o sea que Muy bien. solamente tienen, La mitad y de cromosomas. ¿Qué más puedes decir ahí? que caen al suelo y producen dos estructuras. Bueno, espérate, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, se producen esporas N. Aquí es importante que usted sepa que N significa haploide y significa que todavía no se ha unido o fusionado a otro gameto. Es decir, tiene la mitad del material genético. Esas esporas, Jimmy, ¿qué me forman? ¿Qué me forman? El gametofito joven. El gametofito joven. Y miren que el gametofito no es nada más que la unión de esporas que están forradas por una membrana que les permite como protección en el medio. Luis Miguel, después el gametofito, ¿qué forma? ¿Qué forma el gametofito? Andrés Esteban, ¿qué forma el gametofito para anclarse al suelo? Por eso es que no me gusta que apaguen la cámara. El único que tiene la cámara apagada debe ser Kevin. Y Kevin siempre me contesta cada vez que yo le pregunto, es decir, que yo sé que está en clase. Pero cuando usted apaga la cámara, pues ahí me deja como que me deja a mí bloqueada porque no sé si está ahí sentado escuchándome o si se fue a desayunar o qué se hizo. ¿Ven? Entonces vuelvo y pregunto, Andrés Esteban, ¿ven? Andrés Esteban. Después el gametofito, ¿qué forma? Mírame acá. ¿Qué forma el gametofito? Razoides. Los rizoides. ¿Qué son rizoides? ¿Para qué les sirven? Y volvió y se desconectó. ¿Para qué sirven los rizoides? Mírenlos. Viene como de la palabra raíz. ¿Qué son rizoides? Son los que penetran el suelo. Exactamente. Entonces son como pequeñas raíces que se van a anclar al suelo para permitirle que ahí mismo se pueda realizar la reproducción. ¿Correcto? El gametofito tiene dos estructuras. ¿Quién me quiere decir cuáles son? ¿Cuáles son esas dos estructuras? Son los anteridios y los arquegonios. ¿Qué hay en los anteridios o qué son los anteridios? Los anteridios es el gameto masculino, Muy bien. ¿Y el arquegonio? es el gameto femenino. ¿Quién me está hablando? Jofran. Muy bien, Jofran. El gameto más femenino. El gameto femenino es el que va a albergar o el que va a recibir al anteridio. ¿Listo? Cuando hay fecundación, entonces el anteridio entra donde, mira, aquí va el recorrido. ¿Sí vieron? Entra donde, entra el arquegonio y produce una fecundación en el arquegonio. A esa fecundación yo la llamo ¿cómo?
cigoto. ¿Y por qué aparece el 2N? ¿Qué significa 2N? Porque se fusionó el... ¿Quién se fusionó? ¿El anteridio con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se fusionó el anteridio? Con el arquegonio. Con el arquegonio, para formar para formar una sola célula. A esa célula la llamo cigoto porque tiene material genético de una estructura masculina y de una estructura femenina. ¿Qué pasa después? El gameto, este cigoto, sigue reproduciéndose formando plantas muy jóvenes. Y después maduran formando plantas grandes y empieza nuevamente el ciclo. ¿Fácil? Laura, ¿qué es un esporangio? Rápido, Laura. Donde tiene las... Ah, no, donde me pone las células de meiosis para que se inicie a producir el proceso. Pero ¿cómo se llaman esas células que están dentro del esporangio? Las esporas. Las esporas, muy bien. Sergio, ¿qué son esporas? Son células N que solamente tienen la mitad de... O sea, son haploides. Son haploides. Y son las células reproductivas, ¿no? Son las células reproductivas de esta planta. Luis Miguel, ¿esta planta forma semillas? No, señor. No, en su lugar forma esporas. ¿Listo? Las esporas, ¿qué son, Jimmy? Nuevamente, ¿qué son esporas? Para esta planta, ¿qué son las esporas? ¿Qué vendrían siendo las esporas? Más atentos. Las esporas son los gametos ya sean femeninos o masculinos. Mírenlas, ¿sí? Con la mitad de cromosomas de la especie de la que estamos hablando. ¿Listo? Kevin, ¿qué es un gametofito? Es cuando la espora ya llega al suelo y se ancla con los rizoides Muy para que se bien. produzca la fecundación. Para que se produzca la fecundación. Entonces, el gametofito, mírenlo, es la reunión de esporas que ha sido rodeada por una membrana que la protege. Ella tiene solamente células N, es decir, células que aún no han sido fecundadas. ¿Listo? ¿Qué son rizomas, Julián? ¿Qué son rizomas? ¿Qué vendrían siendo los rizomas? ¿Para qué le sirven al gametofito? Enciende el micrófono. Enciende el micrófono. Para que éste se anclaje al piso y empiece su reproducción. Muy bien. Es decir que, mire, hasta las plantas, también las plantas que normalmente tienen semillas, su forma de anclarse al suelo y producir o tener nutrientes de él son las raíces. Como ellos tienen raíces muy débiles, en este caso los helechos, ¿sí? Entonces, no son propiamente raíces, por eso se les llaman rizomas, y les permiten anclarse para poder tomar nutrientes. Para este proceso es muy importante los nutrientes. Es lo mismo que cuando una mamita queda embarazada. La mamita tiene que alimentarse muy bien, porque su estomaguito, en su estomaguito, el bebé que va a estar, o en su vientre, el bebé que va a estar, en las primeras etapas de vida, que es el cigoto, va a necesitar de muchos nutrientes para que esas células se puedan reproducir. ¿Ven? Entonces, de la misma manera pasa acá, la naturaleza trata de buscar formas, estructuras que le permitan anclarse y poder tomar nutrientes de algún lado. En este caso, ella lo va a tomar del suelo, ¿ven? Entonces, aparecen los rizoides, ¿para qué? Para anclarse al suelo y para que puedan tomar nutrientes. Dentro del gametofito, Hugo, ¿qué hay? ¿Qué se forma dentro del gametofito? Las esporas. No, bueno, dentro del gametofito hay esporas, pero ya vamos acá cuando ya se formó los rizoides.
¿Qué estructuras podemos, bueno, más bien, porque de pronto formulé la pregunta mal. ¿Qué estructuras podemos encontrar después de la formación del gametofito? Encontramos dentro del gametofito, encontramos gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Dónde están los gametos femeninos? ¿Dentro de qué? ¿Dentro de qué vendrían estando los gametos femeninos? Dentro de un arquegonio. Muy bien. ¿Y los gametos masculinos dentro de qué estarían? Los anteriores. Muy bien. Entonces salen del anteridio estos gametos masculinos y se van al arquegonio. Una vez que están en el arquegonio, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? Sergio, ¿qué pasa cuando están en el arquegonio? Se forma un cigoto. Se forma un cigoto. ¿Y qué es un cigoto? Es una célula 2N. Muy bien, es decir, que está formada por dos gametos, uno masculino y uno femenino. Bueno, y de ahí se vuelve a formar una planta. Entonces, permítame en un segundo, tomo la foto para que nos quede el registro de la asistencia. Bueno. Andrés Esteban, ¿vas a dejar la cámara apagada? Porque voy a tomar la foto. Eso. Por favor, la cámara debe estar prendida siempre en toda la clase. No es únicamente cuando yo quiera. Y próximas veces, Andrés Esteban, contigo, voy a reportarte a rectoría. Porque cada vez que te hago una pregunta, me apagas la cámara. Entonces, toca que me tengas cámara prendida. ¿Listo? La próxima clase, si vuelves a hacer eso, me toca reportarte en rectoría. Bueno, Andrés Esteban. Bueno, perfecto. Listo, hijos. Les voy a dejar el video resumen de la clase en plataforma. También les dejo la guía con los dibujos de las pteridofitas y su reproducción, ¿correcto? Y listo. ¿La tarea cuál es? Simplemente hacer el ciclo de vida de la pteridofita. Y copiar la teoría que se encuentra ahí al lado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Espérenme porque llegó Sebastián y Sebastián estuvo en clase. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Te saliste? Profe, es que se me fue el internet. ¿Me Bueno. podrías repetir lo que pasó? Tan bonito. ¿Lo que hay que hacer? Listo. Dejo el video, Sebastián, en plataforma resumen de la clase y dejo la guía que tienen que hacer el dibujo del ciclo de vida de la pteridofita, porque ustedes ya deben tener el de los musgos, ¿cierto? El de los musgos ya está. Entonces, hacen el de la pteridofita y anexo a eso escriben la teoría que está al lado, que es la secuencia de cómo ocurre la reproducción en pteridofitas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no, hijos? Hijos. Muestren, hagamos evaluación. Hagamos evaluación el lunes. Lunes evaluación. ¿Listo? ¿Sobre qué? Reproducción en plantas sin semillas. ¿Listo? Entonces entran musgos y entran la clasificación pteridofitas. ¿Sí? ¿Perfecto? Listo, hijos. Nos vemos entonces el lunes en evaluación. Me hacen el favor y se portan juiciosos. Chao, chao. No, profe.